Palabra del Señor que está en Lucas, en el capítulo número 16. Lucas 16, versículo 19 en adelante. El rico y Lázaro. Vamos a hablar hoy día del infierno. Puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor entonces. Lucas 16, versos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hago una aclaración, una cima, esa cima con ese es un precipicio, no una montaña. La cima con C es una montaña, pero la cima con S es un precipicio, ¿ya? Entonces era un precipicio que les separaba al uno del otro, ¿ya? El 27 dice: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que el Espíritu Santo realmente nos ayude. Señor Jesús, esta es tu palabra hermosa, Dios. Te pedimos humildemente, Señor, que puedas a través de ella enseñarnos en este día. Que cualquier vacío que tenemos doctrinal en cuanto a tu palabra acerca del infierno, Padre mío, que en este día, Señor, sean disipadas todas nuestras dudas, Padre, y que nuestros ojos sean abiertos, que los velos, Señor, que cubren nuestros ojos espirituales caigan en este día y nuestros oídos sean abiertos para oír tu palabra, Señor, y retenerla en nuestros corazones. Que nunca más, Señor, tengamos excusas para llevar una vida, Señor, superficial. Dios mío, que a partir de esta palabra, Señor, tú puedas ministrar cada vida y cada corazón de los que están oyendo, Señor, esta palabra. Bendícenos, Señor mío. Obra, Dios, según tu poder y tus maravillas en cada uno de nosotros. Pone el querer como el hacer de buena voluntad en nuestros corazones, Señor, para decidir el bien, Señor,
que nos llevará a pasar la eternidad contigo y no el mal que nos llevará al infierno para perdición eterna. Dios mío, bendice tu palabra y a cada uno de los que la oirán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Dios te bendiga. Como decía al comienzo, vamos a hablar hoy día acerca del infierno. Yo sé que es un tema no tan grato, ¿no? Para muchos de nosotros hablar del infierno tal vez es un poco difícil. Hay muchos tabúes en cuanto al infierno. Hay gente que no cree. Han salido noticias de algunas religiones que niegan el infierno y últimamente también han habido algunos pronunciados de líderes supuestamente cristianos que han dicho que el infierno no existe. Pero nosotros, iglesia, no nos vamos a quedar con lo que dice la gente. Nosotros vamos a ir a la única fuente de verdad que tenemos los hijos de Dios y que es la Sagrada Escritura. Amén. Ella no miente. Ella es la fuente de información en todos los temas que nosotros necesitamos. Si usted quiere saber qué hay después de la vida, o sea, en la muerte, qué es la muerte, qué es el infierno, todos esos temas, iglesia, están aquí en la Biblia y están bien explicados. Hoy día vamos a ir a esta fuente para entender acerca del infierno. Jesús habló del infierno más que de cualquier otro tema. ¿Sabía eso usted? Ocupó gran parte de su ministerio en amonestar a la gente acerca del juicio final. Y por ejemplo, algunas palabras que él dijo las encontramos en Mateo 5, el 22, donde dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dijo Jesús. Jesús mencionó el infierno muchísimas veces durante su ministerio. Y nosotros ahora, si quisiéramos mirar versículos, tendríamos cientos de versículos que hablan acerca de ese tema. Yo voy a tratar de resumir y hacer lo más corto y lo más entendible posible para cada uno de ustedes. Pero Jesús vino al mundo, a la tierra, dice la palabra de Dios, que Él vino para salvarnos. ¿Sí o no? Y yo le pregunto a usted, ¿para salvarnos de qué? Para redimirnos del pecado, pero para salvarnos del infierno eterno, del juicio final en que nosotros nos vayamos al infierno, porque el pecado dice que la condena del pecado es la muerte. Entonces nosotros, si estamos bajo pecado y no nos arrepentimos, ¿qué es el pago para eso? Es la muerte eterna. Pero Cristo vino, dice, y tomó nuestro lugar y tomó nuestro pecado. Por eso es importante recibir a Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él vino a redimirnos de todo pecado y Él vino a salvarnos de la condenación eterna, iglesia. Amén. A eso vino Cristo. Si no hubiera infierno, no tendría sentido que Cristo hubiera venido al mundo. En Mateo 10, 28 dice: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Dice: más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor. Jesús lo dijo. Él menciona muchas veces el infierno. La cuestión es que algunos de nosotros tenemos excusas
Y decimos, ay no, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, pastora. Él jamás va a echar a un hijo suyo al infierno. Totalmente de acuerdo. Él nunca va a echar al infierno a un hijo suyo. ¿Sabe a quién echa al infierno? A los hijos del diablo. Ellos son los que se van al infierno, pero aquellos que han decidido servir a Cristo y su nombre está escrito en el libro de la vida, ellos no van al infierno, ellos van a la eternidad con Cristo. Amén. Es verdad, el Señor a nadie echa al infierno. Los que se van al infierno es porque ellos han decidido aquí en la tierra elegir el camino de la desobediencia, el camino de la perdición, el camino de la rebeldía, y por eso van al infierno. Ellos eligen dónde pasarán la eternidad. Yo me acuerdo siempre en Chile que viajaba yo desde Temuco, la capital de la 9ª región, a la ciudad de Victoria, que quedaba como a 1 hora. Había un letrero grande en la carretera, pero grande así como todo eso, y decía, ¿dónde pasarás la eternidad? Y entonces cuando los carros iban a 100 y tantos kilómetros por hora, enfrente de ellos veían ese cartel, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque era inmenso. Y claro, era bueno preguntarse, y es bueno preguntarnos, iglesia, ¿dónde pasaremos la eternidad? Nosotros elegimos, tú y yo elegimos dónde pasaremos la eternidad. Es verdad que Dios es amor, pero también es justicia. Él es amor, pero es justicia, iglesia. Dice la palabra del Señor que por amor Dios, Jehová, le dijo a Noé que construyera un arca para salvarlo a él y a 7 más de su familia, porque eran gente de fe, gente justa, gente obediente a Dios. Pero porque Él es justo, Él trajo el diluvio que consumió al resto de la humanidad, iglesia. Algunos abren los ojos grandes. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, un Dios santo que no pasará por alto nuestro pecado. Si nosotros nos arrepentimos, bien, excelente, nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida. Pero si éramos ladrones y pretendemos seguir robando la vida nueva con Cristo, a usted le espera el fuego eterno, mi hijo, si no se arrepiente. Sodoma y Gomorra. El Señor acabó con Sodoma y Gomorra por la inmoralidad, por el pecado, la rebeldía que había en esos lugares. Y los dejó como testimonio al mundo de que Dios sí envía juicios. Y el juicio de Dios va a venir en el final de los tiempos. Amén. La palabra de Dios dice que Satanás era un querubín, una jerarquía de ángeles bien importante. Pero a él se le subieron los humos a la cabeza y no se conformó con ser el querubín que tenía a cargo la alabanza y la adoración en los cielos. Y quiso ser igual a Dios. Mire qué cosa. Quiso ser igual a Dios. No le bastó con ser el jefe de la alabanza y la adoración. Quería sentarse en el trono de Dios. Y el Señor le dijo a otro con ese paquetito y lo mandó fuera. Lo echó fuera del paraíso, iglesia. Y mire lo que dice con respecto a eso la palabra del Señor. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
No los perdonó, y eso que era un querubín, iglesia, que usted diría, ay, pero el Señor es bueno, de más que lo perdona. No, señores. Si se hubiera arrepentido el diablo, yo creo que Dios lo perdona. Pero si se hubiera arrepentido de corazón. Por eso el Señor lo castigó. Y dice que 1/3 de los ángeles cayeron junto con Satanás. Y muchos de ellos están en prisiones eternas, en el infierno, esperando el juicio final. Y ahí van a ser echados al lago de fuego, que es la morada final de los impíos. El lago de fuego es diferente del infierno. Eso después del juicio, y allí van a quedar finalmente los impíos, el anticristo, el falso profeta, el mismo Satanás y aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Iglesia, yo no he venido a amenazarle a usted. Yo solamente quiero advertirle. No se oye, Padre. Se los tragó la tierra. Dura la palabra, pastora. Lo veo en sus ojos, iglesia. Es dura la palabra, pero es la palabra. Yo a usted no lo puedo engañar y decirle, no, tranquilo, si no hay infierno, peca nomás, mijo. Échale para adelante. No, yo no le puedo decir eso. Yo tengo que predicar la palabra de Dios, porque si no, la que se va a ir al infierno y se va a hacer chicharrón es esta persona que tiene usted enfrente, por mentirosa, por encubrir la verdad y los juicios de Dios. Nunca podrán decir que no se le predicó la palabra desde este altar. Podrán sacarme las pifias que quieran ustedes, pero decir que yo no le prediqué la palabra sería una mentira. El diablo mismo se ha encargado de engañar a la gente, y mucha gente dice, si el diablo es una mentira, no existe. Es una fábula, un cuento. Pero el diablo existe. La palabra del Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 12, el 4, dice que Él es el engañador. Él es el mentiroso. Él es el acusador de los hermanos, de usted y de mí. Él es el que va ante el trono de Dios y le dice, ay, tanto que amas a esa vieja que se llama Lorena. Mírale la vida que tiene. Es que tú la has bendecido, por eso es que ella te ama y te adora. Pero empieza a quitarle un poco de lo que le has dado, a ver si no va a estrilar y va a gritar y va a decir, ¿dónde está ese Dios Jehová? Él nos acusa, dice, delante del Señor. Él es el acusador, el engañador. Y ha tenido la osadía de meterle en la cabeza a algunas personas que cuando uno se muere hay todavía oportunidad de salvación. O sea que no hay oportunidad, pastora, de salvación. No, señores. Después que nosotros nos morimos, se acabaron las oportunidades. Toda mi vida a mí me enseñaron que había un purgatorio. Y cuando yo fui a la palabra de Dios, nunca lo encontré hasta el sol de hoy. Esa es una mentira de las más grandes. El purgatorio, según algunos, es una antesala a lo de más allá. Si usted murió siendo un pecador, ahí en esa antesala, si le rezan, si le hacen manda a algún santo, si le hacen misa o lo que sea, usted pudiera de alguna manera limpiarse de ese pecado y tener derecho a ir a la vida eterna con el Señor. ¡Qué mentira más grande, iglesia! Esa es la mentira más grande que nosotros hemos podido oír, iglesia. Esa antesala no existe. No sé de dónde la sacaron, en la Biblia no está. Por los muertos no se reza ni se le habla, ellos están muertos. Algunos están
en el infierno y otros están en el paraíso, pero a ellos no se le ora, ni se le reza, ni se le hace misa, ni ninguna cosa por el estilo, porque ellos ya no pertenecen a esta vida. Así que sáquese de la mente de hablarle a esos familiares suyos que murieron hace tiempo. Olvídese, eso es espiritismo, hablar con los muertos. Tiene que pedir perdón usted si lo hace. No, es que mi mamá vino. ¿Quién vino? Fue el diablo mismo que se puso la chaqueta de la mamá, los pantalones y la peluca. Sí, es el mismo diablo, iglesia. Eso se llama espiritismo. Ocultismo, llamar a los muertos, consultar a los muertos por los vivos es la aberración más grande que puede haber. Si queremos irnos con el Señor, iglesia, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que revisar de las doctrinas que nos enseñaron desde que éramos chicos, pequeños. Y empezar a desechar lo que no es bíblico. Otros tienen la osadía de decir que hay una reencarnación, que cuando usted muere tiene la oportunidad de volver a la vida, sea un puerco, una vaca, un camello, una jirafa, una cucaracha, un piojo, yo no sé. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Yo le voy a leer para que lo subraye. En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ni perro ni cucaracha, no hay esa reencarnación, iglesia. Hágase la idea de que aquí en vida, mi hijo, es cuando nosotros debemos portarnos bien, ser obedientes a Dios y a la palabra, porque después usted o se va con el Señor o se va con el otro señor de las tinieblas, con el Dios con minúscula. Es aquí donde nosotros debemos guardar nuestro corazón en obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué es el infierno, iglesia? Es un lugar de tormento eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Glup, dicen algunos, así como esos monitos animados que se les va así la garganta, así, glup. Un lugar, iglesia, de tormento eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo van a ver esos gusanos allí a tan altas temperaturas, pastora? Puede que los haya. Yo no le puedo decir porque mi mente es limitada y no conozco el infierno ni lo voy a conocer, a no ser que el Señor me lleve en una visión para allá. Dice la ciencia que hace algunos años atrás descubrieron unos gusanos que se alimentan de azufre, que viven a 2000 metros de profundidad hacia abajo y que soportan grandes temperaturas, iglesia. Eso lo están descubriendo ahora. A lo mejor ese es algún género de gusanos de los que están en el infierno. ¿Quién puede decir que no? Iglesia, la palabra es fiel y verdadera. Ella no miente. Ella no miente, es la palabra del Dios Altísimo. Según la historia que leíamos ahí de Lázaro y el rico, este Lázaro no es el Lázaro del Nuevo Testamento, que nuestro Señor lo resucitó de la tumba y que ya es día, porque llevaba 4 días. No es ese. Este otro Lázaro, este era un mendigo pobre que andaba siempre tocándole la puerta a un rico para que le diera limosna, le diera comida, etcétera. Y entonces el Señor ilustró con estos dos personajes, el rico y Lázaro.
Y dice que murieron ambos ellos y uno se fue al seno de Abraham. El Lázaro, el mendigo, se fue al seno de Abraham y dice que el otro se fue al Hades. Se fue al Hades. Pero yo le voy a explicar, el Hades es el mismo Seol del Antiguo Testamento, Sheol. Con esa palabra se asigna al Hades. Sheol o Seol. Y el Hades estaba dividido en el Antiguo Testamento en infierno y en el seno de Abraham, divididos por un precipicio, una cima con ese, que era como una zanja profunda, un precipicio. Entonces Lázaro estaba en el seno de Abraham, que representa el paraíso. Y en cambio el rico estaba al otro lado, separado por el precipicio, estaba en el infierno. ¿Sí o no? Dígame, porque a lo mejor yo estoy hablando un disparate aquí o estoy sola predicándole a los ladrillos y tampoco así, ¿no? Entonces, por lo menos dígame y para yo asegurarme que usted está aquí, que no se ha ido, porque yo también me meto en lo que estoy haciendo y tal vez estoy viendo visiones en esta hora. Entonces estaba en el infierno mismo, donde están los condenados. Ahí estaba el rico. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente, que en el infierno vamos a tener o van a tener los 5 sentidos. Tienen las personas que van allí los 5 sentidos. Dice ahí en el versículo 23 que tienen ojos. Si usted lee el versículo 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el infierno las personas ven. Si vamos al versículo número 24, dice allí: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sentía sed, sentía tormento en su cuerpo, es decir, el sentido del tacto, del sabor. ¿Se va dando cuenta? Los 5 sentidos están presentes en el versículo 24 y 25. Si usted lo lee, él hablaba y oía a Abraham desde allí. O sea, tenía también el sentido de la audición. Estaba ahí. Amén, amén, amén. Después, si nosotros volvemos a leer el 23, 24, 25 y el 27, dice: acuérdate. Ellos recuerdan allí todo, absolutamente todo. Reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham, este rico, lo reconoció. Ahí nosotros o las personas que vayan al infierno van a tener memoria. Iglesia, se van a acordar que la pastora Lorena le predicó del infierno el día tanto, del año tanto, y no van a tener excusa delante de Dios. Vamos a acordarnos en la eternidad de todo lo que hemos hecho. Y ahí en ese lugar donde estaba, por lo menos el rico, él tenía memoria y dice que se acordó que tenía 5 hermanos. Y le dijo a Abraham: por favor, dile a Lázaro que vaya a avisarle a mis hermanos para que ellos no vengan a esta condición como estoy yo. ¿Y qué le dijo Abraham? En el 29 le dijo: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Moisés es la ley, representa la ley, la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios y tienen a los profetas, los predicadores, los líderes cristianos que predican el evangelio. Óiganlos a ellos, ya no los menosprecien más, pongan atención a ellos. En el fondo eso es lo que le está diciendo Abraham. Les enviamos profetas, es para que los oigan. Tienen la palabra de Dios, es para que la lean y la obedezcan. Si no obedecen a los vivos, van a obedecer a un fantasma que les llegue, a un muerto ahí, un fantasma que les hable. No, señores. Así que Abraham lo puso en su lugar al rico. En ese lugar, iglesia, los hombres tendrán sus 5 sentidos y serán atormentados en esos 5 sentidos. Imagínense qué tremendo. Por eso nosotros debemos en vida procurar la salvación con temor y temblor, iglesia. Con temor y temblor buscar la salvación de nuestra alma y de todos los que estén alrededor de nosotros. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que sucede es que las personas no se arrepienten de corazón, hacen como que se arrepienten y luego vuelven otra vez a lo mismo. Entonces por eso se van al infierno, porque pretenden engañar al Señor. En Romanos 10, el 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no es esto, ay Señor, sálvame por favor, y después usted se olvida. Invocarle significa adorarle, significa santificarse, significa ser grato ante los ojos de Dios, levantar manos santas en adoración, en alabanza a nuestro Rey. Dejar de hacer lo que el mundo hace para hacer la palabra de Dios. Eso significa adorar a Dios e invocar su nombre. Significa predicar el nombre de Jesucristo, la salvación, testificar con nuestra vida, con nuestras acciones. Amén. Significa un cambio de vida. No es que yo por decir Jesús estoy salvo. No, señores. El diablo también cree que hay Jesús, que hay un Dios. El diablo también cree eso, pero no hace nada. ¿Sabía usted que el infierno está lleno de buenos intencionados, de aquellos que quisieron hacer el bien, pero nunca lo hicieron? Quisieron servir a Dios, pero nunca le sirvieron. Así es que más nos vale que nos pongamos en la línea de la palabra del Señor si queremos ser salvos. La otra vez leí una ilustración acerca de un condenado a muerte aquí en este país hace muchísimos años atrás, cuando existía todavía la condena a muerte. Y entonces le visitó un religioso para darle alguna palabra al final de sus días. Y entonces el condenado le preguntó al religioso: ¿tú crees en el infierno? ¿Y qué cree usted que le dijo el religioso? Que sí, pues, claro. Le dijo: ¿cómo no voy a creer? Por eso estoy aquí. Porque, en otras palabras, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y entonces el tipo, el que estaba condenado, le dijo: si yo hubiera creído en el infierno, aunque me hubieran sembrado las calles con vidrio molido y me hubieran obligado a ir de rodillas puerta por puerta, advirtiendo a toda la gente de la condenación y el juicio eterno, lo hubiera hecho. Le dijo: ¿tú lo has hecho? Le dijo al religioso. Y el religioso, yo creo que quedó peinado para el otro lado, porque los cristianos, si tuviéramos conciencia del infierno, iglesia,
realmente nosotros predicaríamos a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor, para librar a muchos del juicio eterno que les espera, de la condenación eterna, iglesia. Pero ¿lo estamos haciendo realmente? ¿Estamos predicando realmente a Cristo, iglesia? ¿Dónde está el infierno, dice usted? ¿Sabía que el infierno está aquí en el centro de la tierra, debajo de nosotros, en el centro de la tierra? La Biblia habla en Números 16, del 31 al 33, dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Descendieron vivos al Seol, el Seol está abajo. Y en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso dice que Cristo, antes de resucitar de la muerte, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, dice en Efesios 4 del 8 al 10. Y dice que ahí Él descendió y agarró a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó a los cielos. Y desde ahí el paraíso está en los cielos y el infierno sigue estando en la tierra. O sea que los que se van con el Señor van a subir y los que se van con el diablo van a bajar. ¿Usted quiere subir o quiere bajar cuando muera? Usted elige, iglesia. Usted elige, usted tiene el libre albedrío, la voluntad. El Señor no le va a poner entre la espada y la pared. La palabra está, pero nosotros elegimos si obedecemos al Señor o tomamos esta palabra como una fábula, como una leyenda, como un cuento de viejas. Depende de usted y de mí si creemos esta palabra como palabra de Dios o si la echamos por la borda. Amén. El paraíso está arriba en el tercer cielo, se llama, porque hay un primer, un segundo y un tercer cielo. En el primer cielo es el diablo el que gobierna y en el segundo cielo también. Y el tercer cielo le pertenece a Dios y a sus ángeles. Ahí está el paraíso. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde va a ir usted? Vamos a ir con el Señor al paraíso que está en el tercer cielo. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser obedientes a su palabra. El infierno es un tipo de ayuntamiento donde el alma queda cautiva hasta el juicio final y desde allí al lago de fuego que arde para Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes irán al infierno? En Mateo 13 dice, 13 del 40 al 42, dice que todo lo que es cizaña va a ser quemado en el infierno. ¿Quiénes son las cizañas? Ahí mismo lo dice, son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y dice después en Mateo 13:30 también, antes de eso, dice que la cizaña no sirve sino para hacer manojos y quemarla. En cambio, el trigo es guardado en el granero. El trigo son los hijos del Señor y la cizaña son los hijos del diablo, que no sirven más para nada sino para ser quemados en el infierno. ¿Quiénes más van a ir al infierno? Todo árbol que no dé fruto, dice Mateo 7:19, que no dé buen fruto.
Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros no damos esos frutos, iglesia, quiere decir que andamos en los frutos de la carne. Odios, contiendas, chismes, murmuraciones, soberbias, iras, etc. Esos no van a ir a la vida eterna con Cristo. ¿Quiénes más van al infierno? En Juan 3:3 Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que no están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes más van a ir al infierno? En Mateo 25, el 41 en adelante dice, los indolentes. ¿Quiénes son los indolentes? Ahí los describe. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba desnudo y no me cubriste. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Todos ellos van a ir al fuego del infierno, iglesia. En segunda de Tesalonicenses 1, el 7 dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes más? En Apocalipsis 21, el 8 dice, los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. En 1 Corintios 6, el 9 dice, ni los afeminados, ni los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, van a quemarse en el infierno. En el Salmo 9, 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los que se olvidan, o sea, alguna vez conocieron de Dios, pero dijeron, más adelante, cuando sea viejo, cuando tenga no sé qué, después de esto, después del otro, y se olvidaron finalmente. En Romanos 1:28 dice, los injustos, los perversos, los avaros que amontonan debajo del colchón, los envidiosos, los contenciosos, los engañadores, murmuradores, los que aborrecen a Dios, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los desobedientes a los padres, escuchen hijos, los desleales, etcétera, etcétera. Son dignos de muerte, muerte eterna es esa. La realidad, iglesia, es que todos aquellos que no obedecen a la palabra del Señor, ni ponen por obra sus estatutos, sus mandamientos, les espera el fuego eterno, iglesia, para eterna condenación. Más nos vale que nosotros pongamos atención en la palabra del Señor y seamos obedientes. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, unos rusos hicieron una excavación en la tierra bien profunda y empezaron a oír alaridos y clamores, llanto, ahí de debajo de la tierra. Y entonces mejoraron la tecnología para escuchar qué era eso que ellos oían y se encontraron que había grandes lamentaciones, lloros y quebrantamientos, y salían los gritos del fondo de la tierra.
y se oían a través de ese sistema de micrófonos que ellos instalaron. Iglesia, nosotros debemos apercibirnos, debemos estar preparados y debemos ser diligentes. El fuego es una de las peores tormentas o torturas que se le puede dar a alguien. En Estados Unidos, un hombre cayó a una tinaja donde se funden minerales que están a altas temperaturas y en 7 segundos se volvió un humo negro. Solo en 7 segundos, iglesia. Por eso cuando hay incendios en los edificios, las personas antes de quemarse vivos prefieren tirarse al precipicio. Lo peor es el fuego, iglesia. Usted ni yo no hemos sido creados para irnos al infierno. Hemos sido creados para tener comunión con el Señor. Volvámonos a Él, iglesia. Arrepintámonos de nuestro pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado, iglesia. En Isaías 55, el 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, o sea, ahora en vida. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el tiempo de volvernos al Señor, iglesia. Este es el tiempo donde Dios está llamando a la iglesia, al mundo a venir a sus pies, iglesia. Es ahora, no mañana, y es un llamado del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para ahora, es inminente, es ya, iglesia, venir a sus pies. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar a su presencia o va a venir a buscar a su iglesia. Nadie sabe el día ni la hora. Debemos predicar el arrepentimiento para salvación, iglesia. El arrepentimiento para salvación. Porque al Señor le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación, iglesia. Usted no va a ser salvo porque tenga pitutos allá en el cielo con San Pedro. No, señores, eso no es así. Lo que sembramos en la tierra, iglesia, eso vamos a cosechar el día de mañana. Si hemos sembrado en lo eterno, vamos a cosechar vida eterna, iglesia. Pero si hemos sembrado en la carne, vamos a cosechar perdición eterna el resto de nuestros días. ¿Por qué el Señor retarda su promesa? Es porque es paciente y no quiere que ninguno se pierda, dice en el libro de Pedro, en 2 de Pedro 3:9. No quiere que ninguno se pierda, por eso Él demora en venir. Pero la iglesia tenemos que avivarnos, iglesia, y predicar y anunciar el juicio venidero. No que Dios es puro amor y gozo y bendiciones, porque eso es lo que usted escucha a los pastores, que Dios es todo amor, gozo y bendiciones. Sí, es amor, es gozo, es bendición, pero también es justicia, es juicio, iglesia. También. Entonces nosotros no debemos olvidarnos de predicar el juicio que viene, iglesia. El juicio que viene si hemos sido rebeldes a la voz de Dios y al llamado del Señor. Y el juicio que viene al final de los tiempos, para todos los que ya están muertos y para los que estamos vivos, el juicio final. Pero en cambio dice en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Al que venciere, Dios le dará una herencia inmarcesible, dice la palabra del Señor. Una herencia grande.
la corona de vida. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. En Daniel 12 dice que los entendidos, los hijos de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso, así brillaremos los que enseñamos la justicia, el amor, la salvación. Brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad, iglesia. Amén. Por lo cual, como dice la palabra del Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás oyendo esta palabra como de parte del Señor, entonces no te pongas duro o dura de corazón. Ablanda tu corazón y acepta a Cristo como Salvador de tu vida. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra del Señor, a los que confían en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Debemos nosotros recibirle como Señor y como Salvador. El escritor de Eclesiastés le dice a los jóvenes, en Eclesiastés 12:1, le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Iglesia, el Señor está llamándonos a venir a sus caminos, a venir a sus sendas, a limpiarnos de todo peso que nos asedia y a prepararnos para la pronta venida del Señor, a prepararnos para ir a la eternidad con Él. Yo para terminar quiero leer en 2 de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el 11 al final dice, por eso debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Y el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Y el 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Démosle un aplauso grande al Señor por su palabra hermosa. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Que el Señor nos ayude, iglesia, a ser honestos delante de Él y honestos delante de la palabra que hemos escuchado. Si usted no cree a su palabra, dígale, Dios mío, ábreme los ojos, que yo pueda ver lo que tú ves, Señor, que pueda oír lo que tú quieres que yo escuche, Padre. No me quiero ir al infierno, no quiero ser un barbecue del diablo eternamente. Quiero irme a la eternidad contigo, Señor. Dígaselo a Él, ore a Él, sea sincero. Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él tiene compasión de nosotros, pero cuando nos arrepentimos, de lo contrario, Él no puede favorecernos porque Él es justo y no puede enviar al paraíso a una persona que ha sido negligente en cuanto a la palabra de Dios, desobediente y está bajo cualquiera de esos pecados que mencionábamos ahí. ¿Es usted un pecador empedernido? Hay una oportunidad para usted. Venir a los pies de Cristo y pedir perdón al Señor.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos va a limpiar, nos va a lavar y nos va a dar una vida nueva. Va a poner el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar a vivir en una vida regenerada, en una vida nueva. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Señor poderoso, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza. Tal vez es fuerte oírla, Señor. Dios eterno, pero es tu palabra fiel y verdadera. Tú la predicaste, la enseñaste a través de muchos textos bíblicos en la Sagrada Escritura. Dios mío, no queremos obviarla, ni desobedecerla, ni ignorarla, Señor mío. Queremos, Dios, que de ahora en adelante tú pongas en nosotros un temor reverente, Padre, para que nosotros caminemos por esta vida siendo diligentes en cuanto a tu palabra, Dios mío, siendo obedientes a ti, Padre, sabiendo que ya no tenemos excusa delante de ti, porque nos ha sido enseñada tu palabra, Padre. Oh Rey poderoso, oramos en este momento para que caigan los velos de los ojos, que los oídos sean destapados de toda cerilla, Padre, y todo corazón empedernido que aún está en pecado, Padre mío, aún sabiendo y conociendo tu palabra, Dios, tú puedas tocar esos corazones, Señor, en esta hora. Toca cada corazón y cada vida. Dios mío, si alguno ha llevado una vida de pecado y aún está permaneciendo en esos caminos, oramos en este momento para que tú le toques y que esta palabra pueda redarguirle, pueda moverle a apartarse de la maldad y del pecado y a santificarse para ti, Señor. Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados. Acuérdate, Señor, que somos polvo de la tierra y envía tu Santo Espíritu y redargúyenos, Señor. Convéncenos de pecado, Padre mío, para que podamos ir al paraíso contigo, a la vida eterna contigo, Padre. Nosotros no queremos perecer eternamente. No queremos ir al lago de fuego que arde para Satanás y sus ángeles. Dios mío, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Reconocemos tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reconocemos, Señor, que tú viniste al mundo y nos redimiste de toda maldad, Señor, para que no fuéramos al infierno que arde con un fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Señor poderoso, líbranos en esta hora, tócanos con tu Espíritu Santo y ministra nuestras vidas y corazones, Señor. Si hay alguno en este momento, alguna persona, ya sea aquí o a través de los medios de comunicación, que al estar frente a esta palabra que hemos oído, el Espíritu Santo le redarguye de pecado y quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, vamos a hacer una oración por ti en esta hora. Ahí donde estás, arrodíllate, levanta tu mano para hacer una oración por ti o arrodíllate. Si no puedes arrodillarte, levanta tu mano. Yo voy a abrir mis ojos y voy a mirar para orar por ti. ¿Alguien aquí en este lugar quiere recibir al Señor? ¿Alguno en este lugar se siente convicto de pecado? Levanta tu mano y voy a orar por ti en el nombre de Jesús. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos vida eterna con Él. ¿Hay alguien aquí que quiera pedir perdón al Señor por sus pecados? Levanta tu mano, vamos a hacer una oración. Amén, vamos a orar. Amén, gloria a Dios por esas manos levantadas. El Señor ve tu mano, Él ve tu corazón, iglesia. Él ve tu mano levantada a los oyentes que están a través de los medios de comunicación, mirando, escuchando la palabra de Dios. Dios está viendo tu corazón, Él está tocándote. Padre mío, eterno Dios,
En esta hora venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Límpianos de todo pecado, Señor. A la luz de tu palabra sentimos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor mío. Te pedimos perdón, Señor. Limpia nuestros pecados con tu sangre. Reconocemos el sacrificio del Calvario que tú hiciste por nosotros, Cristo. Tomamos ese sacrificio como nuestro, Padre. Nos apropiamos de ese sacrificio en esta hora, Padre. Y te pedimos perdón. Límpianos, Señor, de todos nuestros pecados. Lava nuestras rebeliones, nuestras inmundicias, por amor de tu nombre, Señor. Dios mío, siéntate en el trono de nuestros corazones y gobierna nuestras vidas de ahora en adelante, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa. Ayúdanos a ser diligentes en tu palabra, en ponerla por obra, ser obedientes a ti, Padre. Líbranos del fuego del infierno, Señor. Dios, envía tu Santo Espíritu para que nos ayude, nos dirija, nos aconseje, nos muestre el camino de la verdad todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tu palabra dice que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre Todopoderoso. Señor, te confesamos como Rey, Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Gracias, Cristo, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Dios bendice a todo aquel que levantó su mano, que en lo profundo de su corazón hizo esta oración de arrepentimiento. Ahora eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Procura leer la palabra de Dios con diligencia y ponerla por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. El Señor bendiga la iglesia y bendiga a todos aquellos que están oyendo la palabra del Señor. Amén, amén.